Bien, ingeniero José Israel Cuello, y viernes, y la palabra. La palabra es lo que entiendo que Estados Unidos atravesó entre 1950 y 1965. En la está ahora, y cuando un país está en dicho punto del ciclo, la clave es mantener el mayor tiempo posible la buena salud de los factores determinantes que alimentan su poderío. Eso está en el nuevo orden mundial y por qué triunfan y fracasan los países. Esto sí está bien, Paola. Sí. Pero eso necesita, antes de que digamos lo que hace Trump, que José nos desglose la palabra. José Israel, lo que pasó en el 50 lo está viviendo China y los efectos determinantes que alimentan su poderío. Bueno, está claro. Cuando China avanzó más fue cuando se unió a los Estados Unidos en el desarrollo. Ahora, ayer nomás, se anuncia que Trump y Putin se van a reunir para cambiar la ficha en esa zona. Ajá. Sí, pues claramente dijo, es mejor invertir que gastarlo en armas. O sea, le ofrece invertir en Rusia, que está clara la oferta. Por eso Putin la aceptó inmediatamente, porque vio lo que pasó en la alianza con China. Porque ese fue el momento en el cual ese momento histórico, estamos hablando del momento en que Estados Unidos fortaleció a China para evitar un acercamiento a los rusos. Ahora podría haber la fórmula con los rusos de que Estados Unidos tenga cierta alianza con Rusia para debilitar a los chinos o para que no pasen de ahí. Sí, pero ¿dónde queda Ucrania en el juego? Ya del lado de Rusia. No, del lado de Estados Unidos. Ah, sí. No. ¿Quién es que imprime papeleta? Pero esa convocatoria de hoy, en que no solamente se van a reunir, sino que Ucrania va a tener la reunión de ellos tres, hoy lo anuncian. Tienen que estar, pero ellos se quedan con esa primera ficha. Cuando lo plantean en términos de inversión, la cosa se tranquiliza. Sí. Los rusos no pudieron ni siquiera rehusar, molestarse abiertamente con los Estados Unidos cuando se alió con China. Se lo tuvo que tragar. Y quien ganó fue Estados Unidos, indiscutiblemente en primera instancia. Pero quien consolidó su desarrollo fue China. Porque lo de China es irreversible. Sí. Es una sociedad moderna en la medida que en un periodo tan corto se puede modernizar una nación tan grande. Que fue una generación. Sí, es cierto. Y además vimos en estos días que Zelensky dio como una señal como de que ya está transigiendo en algo en Ucrania, que dice, le propuso a Rusia, está bien, quédense con la parte que ustedes tienen ocupada en Ucrania, pero denme un pedazo de la región del Kursk, me parece que, de una parte o sea, propuso un intercambio. Ya esas son como de la cosa, de la patada de la gente que ya casi está aceptando que ya no va a ganar su pleito. Mira, realmente hay mucha confusión en qué persigue Rusia ahí. Si tú estudias, analizas mínimamente cómo cayó el Imperio Soviético de la noche a la mañana, tú te das cuenta que cambió el paradigma interno. Bueno, ¿quién se cogió las empresas construidas en 70 años de socialismo? Sí. De la noche a la mañana sin pagar un centavo. ¿Verdad? Sí, la privatización. La privatización. Del uniforme al traje, de una vez. ¿Quién privatizó? La plutocracia que se había criado en el llamado socialismo. Los jefes de empresa. Sí. Los bancos se quedaron siendo con sus mismos jefes. Y los empresarios de todo tipo. Sí.
Así mismo. De manera que esa gente tiene un paradigma, es ser propietario de esas cosas. Sí. Y eso es irreversible. Eso se consolidó así ya. Bueno, ha sido tortuoso, ha habido muertos en Londres, pero ese es el acomodamiento que me toca. Así es, entonces. Pero hoy, ayer, fue que Trump dijo eso. Vamos a invertir. Inmediatamente cambió la situación. Y se está haciendo posición. Ahora, ¿qué pretende la plutocracia política de Rusia? Nos viene de los zares. Sí, en el fondo son zaristas. No. Hay palacios que uno lo ve en la televisión y nunca se dejaron ver en el socialismo, pero que hoy lo están gozando y disfrutando los herederos políticos del régimen. Tan simple. Tan simple como eso, está bien. Seguimos en Revista 110 con el ingeniero José Israel Cuello y dentro de los temas para hoy es lo que hace ahora Trump al volver a los aranceles y sin recordar los efectos de ellos en la crisis del 29. Y tenemos al ingeniero Cuello aquí a hablar de esa crisis y sus consecuencias. Como decimos, desconociendo la historia para volver a repetirla en Estados Unidos. Es que Trump quizás está tratando de volver a un modelo de recaudación gubernamental que ya ha ido quedando obsoletos, a la época en la cual las finanzas de un Estado dependían tanto de las aduanas, más que su interés en proteger un mercado interno. ¿Cuáles serían? ¿Qué hay ahí? Mira, el tema es el siguiente. Si se tiene experiencia de gobierno tan profunda y dura para la humanidad como fue la crisis del 29, repetirla era una caricatura, como efectivamente fue. Sí. Nixon se le creó una situación semejante al término de la guerra de Vietnam, que era un mecanismo de expansión de la economía norteamericana, porque en definitiva las guerras conquistan y expanden, destruyen y construyen. Sí. Tú construyes aquí y destruyes allá. Eso dio lugar a que los resultados fueran los mismos que el 29. Sí. El 29 se desorganizó la economía interna norteamericana y se produjo la gran crisis que condujo a la Primera Guerra Mundial. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial fue que explotó la gran crisis. Pero ¿a qué viene? Que si hay la experiencia de Nixon, de otra debilidad de la economía norteamericana, expresada a través de la depresión, ¿a qué viene ahora fomentar los mismos resultados? Esto que ha hecho Trump, de tratar de manejar la economía como si fuera un negocio cuyos riesgos tienes solo tú, pero no lo tiene el país. En un negocio tú puedes perder tu dinero. Claro. A quien tú le haces daño es a ti. Pero cuando se juega con la moneda, como juega Estados Unidos, donde para autorizar una emisión de dinero solamente se necesita una autorización. Una autorización del Poder Legislativo. Del Congreso, que se gestiona fácilmente. Eso da lugar a la emisión incontrolada. Y la emisión incontrolada conduce a la crisis. Sí, claro. Bueno, pero habrá otro modelo posible de llevar a cabo que no sea que ya lo impensable se hizo, lo impensable para la época, lo de cambiar el patrón oro y lo de la
La implantación del dólar como moneda mundial. Entonces, ¿hay espacio todavía en la economía mundial para hacer algo de tal magnitud? O quizás se está tratando de repetir una fórmula vieja. El pasito tuntún de los norteamericanos Sí. conduce a la decadencia del poder norteamericano. Eso de solucionar con metodología y recursos semejantes a los que fracasaron 2 veces, que produjeron los mismos resultados, va a producir los mismos resultados. Conduce a una decadencia del poder americano y en consecuencia a un crecimiento de la alternativa que es China. Naturalmente, China tiene una tradición de desarrollo y crecimiento imperial que no tuvo Rusia. Además, Rusia no se construyó sobre la base de intereses capaces de defender el orden, sino desde el poder. Sí. Y hoy el poder se cogió el país. Sí. Pero uno ve tanto esa influencia cultural en lo que es la economía, a veces. Por ejemplo, los chinos con su tradición, sus costumbres y todas esas características que tienen, que incluso se blindaron, podríamos decir, desde los tiempos de la creación de la muralla, porque trataron de mantenerse al margen del mundo. Esa es otra etapa de la historia. Sí, otra etapa de la historia muy atrás, pero lo que quiero decir es cómo los chinos tienen esa visión de espíritu de cuerpo para algunas cosas. Bueno, estaba alarmada. Sí. Estaba alarmada porque durante muchos años, durante un siglo prácticamente, China desapareció del mapa. Sí, así era. Sí, entonces, que luego esa actitud que luego convierte en una ventaja en cuanto a asuntos de competencia económica. Así como también lo que estábamos hablando, yo creo que dentro del ADN de los rusos está el zarismo, que fue una forma de gobierno que durante tantos años y que fue lo que le dio, comenzó a darle el tamaño a lo que fue Rusia. Entonces, vemos entonces que parece ser que hay un acercamiento, como decíamos al principio, entre Estados Unidos y los rusos, que están buscando de nuevo, que no sé si será parte de ese intento de Trump de reeditar políticas anteriores, aunque a la larga no hayan dado los resultados esperados. Si ellos entendieran el lenguaje de los que tomaron el poder en Rusia, le entregan Crimea. Sí. Porque ese era el palacio de... ¿Dónde estaba Gorbachev cuando se le montó el golpe? En Crimea. En Crimea, sí. Paseando. Él cogió sus vacaciones en el momento que lo estaban haciendo. Es como el Punta Cana de Rusia, así más o menos. Para darle en la cabeza. Sí, sí. Ajá. Entonces, bueno. Esa es la solución. Ahora, de todas maneras, sea esa la solución o no, la situación de Ucrania es muy penosa en este momento. Porque se está negociando con su guerra. Una guerra que ellos tenían de varios siglos pospuesta. Porque Ucrania fue antes que Rusia. Sí. Primero, a donde se fundó ese imperio fue en Ucrania. Sí, pero, oiga, yo no lo había visto desde ese punto de vista así, de que realmente ya Ucrania se está volviendo ya un instrumento de cambio, es decir, un instrumento de canje y de negociación. De negociación, sí. Sí. Que es un efecto, pero eso no o buscado o inesperado. Eso no desmerita su esfuerzo. Pero prácticamente lo que está en la mesa es qué le damos de Ucrania para que se esté quieto. Y le están dando, y le han hecho una oferta buena. ¿Cuál es la oferta? Invertir en el desarrollo de Rusia en detrimento de China. Eso es el tesoro que le puede... Por ahí es que anda Trump. O sea, no sé, explicado en pocas palabras, Putin, vamos a invertir allá a cambio de que tú dejes a esa gente tranquila. Eso puede... Mira qué bien. Eso le garantiza una cierta autonomía, una cierta soberanía a los ucranianos, pero no lo que ellos tenían como meta en esta guerra.
Pero naturalmente, guerra 1, guerra 2, guerra 3, y se consolida la nación. Aquí uno no se imagina que ninguno de los dos está buscando sociedades de Rusia y de Estados Unidos, sino uno piensa que quizás alguno diga que se puede hacer competencia sin tener que irse a la guerra. Esa es una. Pero es posible, porque uno no llega a que dice, mira una cosa, déjame, no te me metas en América y sal de Venezuela. Y yo me voy a salir de Europa, de la OTAN. ¿Es posible que eso se hable en algún momento? Sí, claro, eso está en la mesa. Eso ahora mismo, ¿verdad? Sí, pero el problema de la OTAN es que Estados Unidos pone dinero y los países europeos que tienen ese valladar que los defiende de Rusia, no ponen el dinero. Sí, pero cuando... Ellos la oferta de los Estados Unidos de colaboración económica era mucho más grande de cualquiera de los países europeos. Estados Unidos han sobrecumplido esa oferta, mientras ellos no han cumplido. Tan claro que Estados Unidos eche la guerra. Pero dijiste países europeos. ¿Y cómo es posible que un país que haya llegado a un nivel como Alemania, que en Europa es el tope, pero da la sensación de que el pleito con Rusia, que le dio problemas con el gas, cómo es posible que ellos hayan aceptado perjudicarse, porque Alemania se perjudicó cortando a Rusia, cortando el gas? ¿Por qué lo aceptó si se perjudicaba? Bueno, los factores políticos a veces crean condiciones. O sea, no solamente la economía rige también los factores políticos y de soberanía. Que en el caso de Ucrania es, claro, el problema de la soberanía ucraniana. Eso está en juego. Pero también hay la participación en los mercados, las dependencias e interdependencias. Fíjate que a simple vista hay una decadencia europea. Sí. Hay una decadencia. Están en la cola de las necesidades de los otros imperios. Hace 2 siglos ellos colonizaron Estados Unidos. Sobre todo. Sí, seguro. De manera que los resultados fueron esos. Se convirtió Estados Unidos en una gran potencia. Tiene un siglo reinando. Y la involución, o sea, por ejemplo, el caso de Portugal, que coge Brasil y coge Macao en Asia y en África, y de buenas a primeras así, y se convierte en un paisito de Europa. Bueno, porque la monarquía colapsó en Portugal. Y el rey tuvo que irse a Brasil a reinar. Y no tenía ningún arraigo. Por eso Portugal se quedó chiquito. Porque perdió la cabeza. Y ese periplo que hacen los imperios, de que tarde o temprano declinan, eso no se puede rebatir. Es así, siempre será así. Bueno, no sé si se hace conciencia sobre los tiempos imperiales. Hasta dónde un imperio tiene fuerza para sostenerse y dónde declina, porque no duran eternamente. Todos los imperios hasta ahora han declinado. Los de Estados Unidos una declinación. Ellos no pueden salir de Venezuela porque ellos tienen una asociación de facto ya entre Venezuela por el precio del petróleo. Es el elemento común que lo amarra. Estados Unidos es el mayor productor y tiene la mayor reserva del mundo. Pero no puede jugar con eso. Si eso se cae su moneda. Si el petróleo pierde importancia, que la está perdiendo ya paso a paso y dolor a dolor con las renovables, sencillamente porque todo el cinturón de sol del mundo, o sea, entre los dos paralelos,
puede pasar a renovable en un porcentaje muy alto. Y eso significa no solamente salud y bienestar climático, sino también un cambio en la relación monetaria entre los países. Yo no sé cómo aquí, en este gobierno que tiene muchísima gente capaz, en vez de estarle poniendo dificultades al desarrollo de las renovables, no se ha estimulado eso. Porque por cada productor de renovables que tú tengas, tú te economizas gastar en dólares comprar petróleo. Eso significa un flujo de dinero, porque los otros elementos de la balanza de pagos dominicana se queda quieto. Pero si tú quitas el factor de producción energética o lo reduces a un mínimo aceptable, tú sencillamente tienes otra economía. Aquí se pone a poner dificultades. Y hoy por hoy, ¿cuál es la nación que tiene todo y que es autosuficiente en todo, en energía, en comida, por lo menos autosuficiente en todo? ¿China o Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos Todavía, ¿verdad? Todavía con mucho es más poderoso que China en producción. Y por ejemplo, el caso de Rusia, José, que en lo pesado, tú tienes, por ejemplo, que Rusia te hace un tanque de guerra, pero no te hace un carro de lujo. ¿Por qué pasó eso? Bueno, porque cuando se desarrolló la economía del vehículo, ellos lo que hicieron fue copiar. No incursionar. No crearon. Pero los chinos se tiraron al mundo del vehículo con el vehículo eléctrico. No, lo que pasa es que, oiga, antes que Estados Unidos. Mire, con eso de los vehículos, yo digo que quizás cuando se le mete en la cabeza el asunto de que todo el lujo puede tener mucha relación con capitalismo, imperialismo y esas cosas, parece ser que los rusos nada más sean 2 o 3 carros lujosos solamente para dignatarios, así, porque a veces, yo creo que todavía al día de hoy sigue siendo así. Hay una marca rusa que lo que a hacían veces era tú la ves en las redes. lo que hacían era copiar carros. Sí. Sencillamente, incluso de acuerdo con la Fiat, por ejemplo, creó el Lada. Uh-huh. Sí, ellos copiaban en Rusia y era un carro de Fiat. Sí. Era un Fiat hecho allá. Sí, eso era así. Y de la República Checa se robaron uno también. Pero los checos tenían una tradición empresarial mayor. Uh-huh. Y sus carros se produjeron antes del cambio político de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Ya ellos producían vehículos de segundo orden, pero propios, sí, en su fábrica antes de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, y su traspaso a la parte soviética ganadora, uh-huh, en esa época. Sí, así es. Pero pero esa es una de las preguntas, ampliando un poquito más el sentido de lo que pregunta el doctor. Es decir, en una alianza industrial y económica, ¿qué aporta Rusia? ¿Rusia es más rica o quizás la fuerza económica de Rusia de hoy en día es petróleo, gas y materia prima? Yo creo que sí. Esos son los recursos primarios. Uh-huh. Pero productos, aunque bueno, habían marcas país, pero todas eran relacionadas con la guerra y con por ejemplo, nosotros recordamos la marca país Kalashnikov y también Antonov y Lushin y todo eso, sí. Bueno, Antonov era sí, un diseñador ruso de vehículos, sí, de aviones. Sí. Precisamente la fábrica está en Ucrania. ¿En Ucrania? Eso está en juego. Ajá. Sí. La fábrica de Antonov está en Ucrania. Uh-huh. Y se quedó allá. Sí. Cuando se muda a la fábrica de aviones. Y menos Antonov, que es un mastodonte para sí, que todo era grande, así, como los aviones transporte que de hacían. tropas grandes. Uh-huh.
Sí. Y cada uno tenía su fabricante, pero era por su talento personal, Sí. no por una tradición de producción y desarrollo. No era un conocimiento es como la carrera espacial. Sí. Antes de la Revolución Rusa, un científico ruso en la Universidad de Moscú hablaba de la conquista del espacio. Y se formó gente al respecto. Usted habla Por eso ellos salen antes que los americanos al Sí, espacio. sí. Usted habla mucho siempre de cómo la colonia rusa en Estados Unidos, y ya que estamos en esa partecita, ¿es que Estados Unidos en algún momento se propuso captarlos o en mayor medida ellos se fueron solitos para allá? Ambas penas a la vez. Sí, ambas penas. Sí, sí. Con su consecuente fuga de cerebros, precisamente. También. Los Estados Unidos en los colapsos sucesivos de las naciones con las que tiene intercambios, siempre roban mucho talento. Sí. Los chinos les cogieron mucho talento en la alianza, mucho talento. Es que dice que lo que pasa con los chinos fue que dijeron, la gente se pone a decir cosas que quizás no estén muy lejos de la realidad, que vienen y dicen que a los chinos, por lo barato que trabajaban, le llevaban, hágame ese teléfono, aquí está el diseño, aquí están los planos, aquí está todo, hágalo. Y después que el chino hacía todo cumplía con el pedido, decía, bueno, ya cumplimos con el pedido, ahora vamos a hacerlo de nosotros. Y se sigue su versión propia de lo que habían, que a veces no era tanto la copia, sino su producto de lo que quedaba en la transferencia tecnológica. Sí, pero ellos supieron buscar nichos propios. Sí. Hoy ellos son los mayores productores de carros del mundo. Sí. Pero, por ejemplo, un presupuesto de un país que tiene tantos recursos como China, que inclusive fomenta, aquí hay negocios chinos, que su capital proviene del Estado chino. Ahora, si ellos no cobran impuestos, ¿de dónde producen riqueza? ¿O es que son dueños de todo? Ellos son dueños de todo. Ah, dueños de todo, porque... Yo no sé. Y cuando te dice que hay un chino que es de los más ricos del mundo, esas son áreas que ellos permiten que se desarrollen aparte. Claro, todo el que tiene talento ahí tiene... Todo el que tiene talento ahí tiene capacidad de... Lo sueltan. De desarrollarse. Sí. Hubo uno en estos días... Y yo estoy seguro que le dan créditos para expandir sus negocios. Sí. El de Alibaba, el chino... Uno de los gigantes del comercio electrónico, parece que se sintió en algún momento con tanto poder como para tratar de bajarle línea al gobierno, de trazarle pautas al gobierno de China, y le dieron sus pecosones, ¿sí? Le dieron sus pecosones, sí. Ingeniero, pero dice también aquí en el resumen de hoy, dice que no hay que irse tan atrás para encontrar otro momento en el que el presidente de Estados Unidos que quisiese desencadenar una guerra comercial con los aranceles durante su primer mandato, el mismo Trump, del 25% al mismo acero y el 10% al mismo aluminio de hoy. La Unión Europea respondió imponiendo aranceles a productos por valor de 6.000 millones. ¿Podría terminar esto igual que pasó hace poco? Es decir, me subiste los aranceles, te los subo yo. Y a fin de cuentas, que terminen transándose de decir, está bien, vamos a bajarlo los dos, con alguna consecuencia. Toda discusión tiene una salida normal, que es la transacción. Y Trump es un experto en eso. Pero hay ganancia que en el que inicia el pleito tiene que tener alguna ganancia, por lo menos. O casi siempre queda. No, y se avanza, se mueve. Sí. Se mueve piezas, como un ajedrez. Toma posiciones menores. Pero lo cierto es que si los resultados de una guerra arancelaria se vieron claros como elemento fallido en la crisis del 29, y todavía Nixon lo repite cuando fracasan en Vietnam, ¿cómo es posible que ahora este señor, que tiene muchísimas iniciativas provocadoras, busque los mismos elementos para una solución semejante? Eso termina en
desbancamiento, porque ya ellos pusieron su parte, ellos tienen una sobreemisión de dinero. Ellos no pueden imprimir más dinero, tienen que buscarlo en algún lado, tienen que vender su producto más caro. O sea, poner un arancel al que lleva la mercancía para afuera, es sencillamente ponerle un arancel en el sitio de producción, pero que lo tiene que pagar el otro. Es sencillamente un castigo que el otro no puede soportar. En consecuencia, va a crear una situación semejante a la que se produjo con Nixon, pero ya se había producido en la gran crisis. Okay. No tiene otra salida. Ahora, mientras tanto, las fichas se están moviendo en las alianzas imperiales. Y ahí Ucrania va a ser otra vez aplastada o reducida en sus legítimas ambiciones. Claro. Bueno, así es. Trump dijo, yo amo a China, amo a todo el mundo, pero no pueden aprovecharse así de nosotros. Y son declaraciones parecidas a la de Nixon en el 71. Sí. Bien, pero dice, pero es un mercado, es un sistema de producción con mucha capacidad como para inundar cualquier mercado, el de los chinos. ¿Qué se puede esperar? ¿Se puede resistir a eso? Muy difícil. Bueno, nosotros somos parte de las minorías del mundo. Sí. Somos una nación pequeña, con un desarrollo secundario, muy sometido a las iniciativas de otros, pero hemos podido lograr una economía diversificada y desarrollar recursos en la inmigración incluso. Precisamente, Hay ingeniero, pocos países en el mundo que su emigración tenga tanta importancia como nosotros. cierto. Pero mire, ahora que usted, y es bueno analizar también nosotros como estos países como espectadores de esos enfrentamientos y como los que sufren las consecuencias. ¿Cómo nos iba a nosotros en esos momentos en los cuales teníamos quizás una economía evidentemente con características muy distintas a las de ahora, pero resistimos o nos resentimos mucho en esa época de las crisis causadas por esas alzas de aranceles, por esas guerras comerciales pasadas? ¿Y cómo podríamos sufrir en la de ahora? Mira, ya te dije que no somos determinantes en la historia. Sí, pero son emisores de materia prima que cualquier pelliquito que se den entre ellos, no lo sentimos nosotros también. Algo nos deja de llegar, sí, o algo se nos pone más caro. En la crisis de Nixon y del fracaso de la guerra de Vietnam, realmente se pudo comprobar que las iniciativas hay que medirlas antes de sus resultados y compararlas con los resultados anteriores. ¿Cuál fue el momento en que la crisis de Nixon se hizo insoportable? El momento en que se produjo una parálisis tal de la economía que había inflación en todo el mundo económico capitalista, que se reflejaba en todas las relaciones humanas. Ese periodo era de estanflación, se inventaron un nombre compuesto. La estanflación. Que Juan Bosch utilizó mucho en su momento como concepto nuevo. Sí. Él elaboró mucho ese concepto cuando daba sus magistrales intervenciones de la radio. Y realmente nada puede pensarse de que no van a haber resultados semejantes. De manera que eso debe pararse de alguna manera. ¿Quién tuvo una iniciativa de mover la ficha por allá y tratar de captar a Rusia para el desarrollo? Y ojalá lo haga.
experiencia, Sí. de experiencia sencillamente. La sinergia con China y Estados Unidos fue muy positiva para la humanidad, porque tenemos que verla en términos no de naciones, sino de seres humanos. Sí. Y 700 millones de chinos pasaron de un mundo a otro en generación y pico. ¿Cuáles son los resultados de la intervención norteamericana en Vietnam en primera instancia? Y los resultados de Vietnam libre hoy, está claro. En Vietnam Estados Unidos fracasó. El embajador norteamericano salió guindando de una escalera de avión. Sí. Y hay fotos de de helicóptero. Y hay fotos de eso. Sí. El helicóptero lo cogió en el techo de la embajada. Sí. ¿Cuál es la situación de Vietnam hoy? Que es el productor de 1000 cosas que Estados Unidos estaba produciendo en China. Y es una nación distinta en plenitud de su desarrollo y crecimiento. Entonces, esos resultados hay que compararlos. ¿Para qué se echó esa guerra? Una guerra absurda, inútil. La sinergia que crea una economía así, que no tiene las dimensiones de China, naturalmente, es positiva. Si ahora se instaura con Rusia, puede ser positiva también, va a ser positiva también. Sí. Fíjate que nada más la picada de ojos que dieron sobre eso, vamos a discutir de nosotros. Sí. Ya cambió el debate. Ciertamente. Sí. Pero naturalmente, donde hay una ventaja, hay una desventaja por otro lado. Eso va en detrimento de Europa, que cada vez tiene menos importancia en el ámbito mundial, en el espacio mundial. Así es. Bien, y entonces vamos al plano local, ingeniero, que dice que la crisis energética ha estallado por la potencia que se factura y se cobra como si existiera. Ahí tenemos... O sea, en la factura del sistema eléctrico... ¿Te cobran una potencia? Te cobran una potencia que no existe, sí. Porque hay apagones. Porque la potencia que está latente para servirte a ti, debe estar produciendo para servirte a ti. Pero si tú tienes que volver a comprar planta eléctrica y a buscar sistemas propios de producción, sencillamente el sistema no funciona. No, pero ingeniero, ayer estábamos leyendo una noticia donde dice que aquí se dice, y no es motivo ni de escándalo ni de una declaratoria de emergencia, que un 44% de la energía que se produce no se cobra. No se factura. No se factura. Una cosa es que no se cobre, otra cosa es que no se facture. Porque primero hay que facturar para cobrar. Oh. Sí, pero es el grandísimo problema también. Pero no es quizás normalizar esa situación lo primero que se debería hacer en busca de una eficiencia. O por lo menos, además, como usted dice también, facilitar las inversiones en renovables. Y estamos viendo, en estos días se está hablando muchas cosas raras de tierras raras. Pero dentro de la tierra rara hay muchísimos componentes que tienen que ver con las renovables, sobre todo con el almacenamiento. Y entonces, digo yo, tenemos que abocarnos a otra política de cuestiones de... Las renovables tienen la debilidad del almacenamiento. Sí. O sea, tú puedes utilizar todas las renovables que se instalen mientras hay sol o viento. O uno de los dos. Sí. Pero tiene ese punto débil. Sí. Pero en el sistema tal y como funciona hoy, porque las renovables no son todavía manejables en términos de participación en el mercado, sí. Apenas un 1%, 2% de la producción energética no segura, sí. La dan las renovables. Sí. Ellas son muy buenas a mediano plazo. Ahora, si tú estás produciendo con esto que está aquí, sencillamente, y no supliste adecuadamente al sistema los recursos para seguir expandiéndose, va a haber una crisis muy profunda
que ya hemos vivido crisis semejantes. Pero nadie hizo caso, no se instalaron las plantas. Y eso que Punta Catalina entró con carbón. Menos mal que se hizo y se construyó. Y es el sistema más eficiente, más productivo, o no más eficiente, sino más productivo. Por la potencia. Porque el conjunto de Punta Catalina, que son 2 generadores, es más potente que cualquier otro conjunto de producción energética, pero lo más eficiente. Hay gente que asumió la administración de las ITABO, de la Corporación de Electricidad, y hoy tienen renovables incluso. Sí. Están invirtiendo en renovables. No, y cuando uno ve las puestas en venta pública de acciones, que muchas son adquiridas a veces con los fondos de pensiones, son las que lideran el sector, muchas veces son las generadoras, Sí. porque es un buen negocio, sobre todo. Pero el asunto de alcanzar la eficiencia en base a renovables, eso es quizás una de las tareas pendientes que tenemos. No, esa tarea está en la necesidad inmediata. Yo creo que aquí vamos a hacer como usted dijo una vez, que nosotros, las soluciones individuales son lo que van a terminar reinando aquí, de cada quien poner su pequeño sistema, ya sea con las experiencias que tenemos de alguna parte del país donde hay cero pérdida, podríamos decir, o por lo menos unos organismos que se encargan de producir para ciertas regiones, como por ejemplo Punta Cana y Macao, que tienen un alto nivel de cobranzas por el sistema que ellos han impuesto precisamente y que tiene mucho que ver con renovables. Pero lo que yo no entiendo es cómo el conjunto del sistema facilitó que todos los bancos importantes del país instalaran renovables. Su consumo no es significante, no es significativo, porque no es un consumo industrial, ni mucho menos. Pero los bancos están garantizados de eso, tienen sus finanzas más consolidadas y la seguridad del mantenimiento más garantizada. Y se ponen a ponerle dificultades a un apartamento que quiere instalar un sistema cada vez más eficiente de renovables en su casa. Entonces van y le cambian los términos acordados. Bien, eso es lo que pasa. La democratización de la generación. Pero otra cosa, lo que decíamos, 44% que no se factura, pero de la que pero la cosa es mucho peor si uno se va a la que se cobra. Si de la que se factura hay tampoco una parte que no se cobra, entonces vamos a estar en el ciclo eterno de los subsidios con todas estas cosas. Este gobierno tiene el punto débil máximo de su ejercicio en el manejo de la situación. Él mismo lo dijo antes de ayer. Él dijo que la energía es uno de los problemas que son serios aquí. El mismo presidente lo dice. Bueno, hace bien. Sí, pero reconocerlo, sabes que este es un país que un gobierno no reconoce nada, nunca, sobre todo un tema. Bueno, lo van a reconocer en una votación. Usted, yo te voy a decir algo que yo no sé si tú te das cuenta. En los años que tienes aquí, no hay un solo programa que no se haya tratado directa o tangencialmente el problema energético. Sí, porque es el principal problema que hay en este país. El punto flaco de la economía dominicana. Y con posibilidades de mejoría o de solución, porque el otro problema que tenemos, no hacemos nada con hablar de ello todos los días porque no tiene solución, que es el problema dominico-haitiano. Claro que tiene solución. Sí, pero necesita las dos partes para tener solución. Pero eso no se puede resolver unilateralmente. El proyecto que está instalado de aquel lado. Sí, el asunto de Capellán. Bueno, sí, pero ese es un solo elemento. Bueno, tiene que crecer. Tiene que crecer porque
el espacio físico de Haití es limitado como todos los espacios geográficos, pero no está saturado o sobresaturado como se pretende por sus resultados. Los resultados se logran con la administración y la dirección en los aspectos productivos. Suiza es más chiquito que esta isla, pero tiene un nicho que es la moneda mundial. Y eso es lo grande de la posibilidad. Ellos encontraron a tiempo un nicho que les ha permitido ser distintos a nosotros, a esta isla. O sea, si nosotros nos entendemos incapaces de resolver esos problemas, sencillamente hay que abandonar la isla. Y mucha gente lo ha hecho, porque no crece la economía a la velocidad que necesitan esa gente y se van a otro sitio. Bien, entonces. Vamos a ver si algunas cosas se hacen por concurso, Claro. ¿verdad? Los programas nacionales llevarlos a una licitación. Nosotros queremos resolver el problema de la educación. Entonces llevarlo a una licitación en el que participen los padres, el gobierno, los maestros y los suplidores. Son los 4 factores que tienen que ver. La energía, los generadores, los distribuidores, los comercializadores y los usuarios. Porque es que eso, cada uno tiene la salud es complicadísima. La salud tiene el paciente, el médico, el prestador de servicio, la farmacia, la imagen, el laboratorio, el que fabrica, porque un médico indica algo que él no te puede garantizar la calidad. El médico no tiene él puede garantizarte su diagnóstico, pero no te puede decir, ese producto, yo le tengo controlada su origen. No puede, tiene que tener una fe en eso. Y que son productos que a veces quien los manufactura no es un médico, es un químico. Seguro. No, y después, el químico que lo manufactura o que lo descubre, no tiene que ver con el que lo comercializa. No. Porque el de la farmacia te vende una cosa, pero ni la investiga ni la receta. Es complicado, hay áreas que son muy complicadas, pero tenemos toda la vida para discutirlo. Como dice José, se puede resolver el problema energético. No, debe resolverse. Hay que resolverlo. No, porque el crecimiento tiene que ir parejo. Otra crisis como la que vivimos ya en los gobiernos de Balaguer, que prácticamente paralizaron el país, sencillamente es intolerable en el desarrollo actual. Todo esos complejos de turismo que hay aquí, que maneja la 10ª parte del Producto Nacional, se paralizan si tú no le garantizas energía. Es que hay muchas lecciones que hay que aprender. Por ejemplo, yo quisiera saber, por ejemplo, un ciudadano que nace en Cuba o que nació en Cuba en el año 70 por ahí, que hoy tiene 30 o 40 años, que me cuente cómo es posible que con tantas carencias él pudo tener la preparación que él tiene hoy, técnica o académica. ¿Cómo es el mecanismo que un gobierno sin recursos puede preparar a una gente? Hay muchas cosas que yo no le entiendo, ¿verdad? No le entiendo. Así es. Pero algún día lo vamos a entender, José, ¿verdad? En la otra vida. Cuando se establecen regímenes que empobrecen, cuyos resultados empobrecen a la población, el empobrecimiento ilícito. Eso es ya porque hay también enriquecimiento y empobrecimiento. Sí, claro. Eso es ilícito. Lo de Venezuela es ilícito. Sí. Hacer pobre a Venezuela
Óyeme, es una obra maestra. Sí, porque Es una obra maestra. sí, era de las 4 más ricas de América, Tiene la mayor reserva de mayor energética, por ejemplo. Cuando ellos recibieron el poder, las renovables suplían el 70% de su energía. Llegaron a hacerlo en Venezuela, teniendo la tradicional, teniendo petróleo, Sí, pero tenían recursos. crearon renovables. No, tenían recursos hidráulicos Sí, y reprodujeron en Venezuela las soluciones que Estados Unidos tuvieron en una cadena, en explotación de un río, de un solo río, mucho antes. bien. Yo quiero extenderle una invitación al ingeniero José Israel Cuello, porque tenemos la doctora Ana Robles, que tú sabes que nos va a hablar, ¿De qué nos vas a hablar? de la neurobiología del amor. En el Día del Amor y la Amistad. Muy bien. Eso es un tema difícil, ¿verdad? Pero neurobiología del amor. ¿Cómo influye el amor en la salud? Vamos a No, ver. yo no sé, no. Vamos a verlo ahora.